Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Bioethics News y como cada lunes le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta nueva emisión de Bioethics News, esperando poder reflexionar las notas y las noticias en el ámbito de la bioética, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, déjenme compartirles una doble alegría. La primera es que a 2 meses de haber iniciado con este proyecto, estamos ya con audiencia en 8 países, lo cual nos llena de mucha satisfacción. Entonces, enviamos un abrazo muy fraterno a todos los países que ya nos hacen el favor de escucharnos, de vernos cada lunes. Un abrazo a Colombia, República Dominicana, España, Ecuador, Perú, Argentina y Guatemala y por supuesto nuestro querido México. Y deseando que estén bien a pesar de todas las circunstancias que aún nos rodean. Un abrazo muy fraterno a todos estos países que nos hacen el favor de acompañarnos. Y la segunda doble alegría es que hoy nos acompaña un doctor en filosofía, el doctor Jorge Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y a mí personalmente estoy, aunque no se me vea quizás, muy emocionada porque el doctor Linares fue mi tutor de maestría, mi tutor de tesis en la maestría. Y entonces el reencontrarme actualmente con él, de verdad, créanme, me estoy de plácemes, estoy muy contenta, porque pues bueno, esto es así como que reencontrarte con alguien que te conoció de chiquita, entonces como que está uno así con la alegría de volver a ver a alguien que fue muy importante en mis inicios como bioeticista. Doctor Linares, bienvenido. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, el gusto es mutuo. Queridos amigos, Neta y Salvador, yo conozco más a Salvador a Pepe por Salvador. Sí, Pepe es el nombre artístico, pero soy José Salvador y me da mucho gusto volver a verle, doctor Jorge Enrique Linares. Hemos por ahí coincidido en algunos congresos, no tanto como yo hubiera querido, la verdad, y la verdad es un honor, un privilegio contar con su presencia el día de hoy. No, pues gracias por la invitación, estoy a su disposición. Perfecto, pues el doctor Linares nos va a acompañar en esta emisión para que podamos platicar sobre su última obra, su último libro, que se llama Adiós a la naturaleza, la revolución bioartefactual. Pepe, pues ¿qué te parece si comenzamos para que cada minuto que estemos aquí valga? Pepe, por favor. Sí, gracias. La verdad es un gran privilegio el que pueda presentarnos este maravilloso libro editado por Plaza y Valdés y Dilemata en esta colección impresionante que dirige el doctor Checho Austin y que para el caso es un libro totalmente provocador. Si bien es cierto, es un tema, la cuestión del bioarte, de los bioartefactos. Creo que pocos en realidad a nivel internacional se han detenido desde el ámbito de la bioética en un tema tan obvio, y digo tan obvio porque aparece todos los días en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, cuando salimos a la calle, cuando comemos, cuando conversamos, cuando estamos dialogando con los demás, y es esta intromisión directa de la tecnología, no ya simplemente como tecnología, no simplemente ya como un aparato, hablemos de un televisor o hablemos de un robot. Por ahí comentaba usted esos robots de la imaginación de la ciencia ficción de la década de los 70 que convivían con los seres humanos, sino que ahora, dado el desarrollo de la biotecnología, nos topamos cada vez más próximos y cada vez más cercanos, y lo que es peor, una cercanía irreflexiva, con objetos biotecnológicos artificiales, pero ya fundidos con organismos vivos, ¿no? Esto es, la implicación que tiene la cuestión de la manipulación genética,
de los mismos descubrimientos del ADN, de todos estos procesos, han dado como resultado que actualmente la naturaleza conocida como tal comience a desaparecer. En este sentido, es por donde va justamente la tesis de este extraordinario libro, doctor Jorge Linares. Nos pudiera ayudar a comprender justamente en un primer momento estos conceptos que a lo mejor resultan extraños para la mayoría de nuestra audiencia, que son los conceptos de bioarte, biotecnología, que actualmente parece ser que están desplazando a la naturaleza. Sí, muchas gracias. Bueno, este libro, tengo que decir que convergen varias corrientes, digamos, y tradiciones de pensamiento. En realidad, no solamente es un libro de bioética en sentido clásico, y a algunos les parecerá un poco quizá no cercano, porque se vincula con la línea de filosofía de la tecnología que se ha desarrollado sobre todo a partir del siglo XX. Y de hecho, un capítulo lo dedico a José Ortega y Gasset, que fue el primer filósofo que pensó el fenómeno técnico de una manera más profunda. Y justamente la tesis de Ortega y Gasset, que está en el libro que se llama Meditación de la Técnica, que se publicó en 1932, plantea que los seres humanos siempre estamos en una tensión constante contra la naturaleza, y que en realidad toda la actividad técnica que hemos desarrollado a lo largo de la historia no es un proceso adaptativo a la naturaleza, sino un proceso de transformación y, si quieren, de desadaptación inverso a lo evolutivo, un proceso de transformación y desadaptación de la naturaleza. Y que nos hemos creado un mundo aparentemente aparte, que creemos que es autosustentable, y por supuesto que no lo es, en el que los humanos pensamos que podemos controlar, dominar la naturaleza, incluyendo, desde luego, y empezando por nuestros propios cuerpos, y configurarlo como de acuerdo con nuestros propios fines e ideas. Y entonces esta tensión constante que Ortega observa es justamente el origen de la actividad técnica. Si bien podemos decir que la actividad técnica, y no solamente como capacidad racional, sino capacidad productiva, como trabajo socialmente organizado, muy antigua, realmente comenzó a emerger a partir de la agricultura y la domesticación de plantas y animales. Entonces, antes de eso, los humanos realmente tenían técnicas muy precarias, sobre todo de recolección. Éramos más bien grupos nómadas que eran cazadores-recolectores, ¿no? Y bueno, según las teorías actuales, la humanidad moderna salió de pequeños grupos que radicaban en África y que fueron migrando por necesidad y poblando el resto del planeta hasta llegar a los extremos más impresionantes, por ejemplo, Oceanía, o haber pasado por el estrecho de Bering y haber llegado a América, ¿no? Entonces, cuando surge la agricultura, y esto es el origen del Neolítico, estamos hablando más o menos entre hace 10.000 y 12.000 años, realmente no es mucho, comienza la edad técnica, la era técnica de los seres humanos, y comienza la edad técnica de la historia de la humanidad con la domesticación de plantas y animales. Y entonces yo digo que desde ahí comenzó la producción de bioartefactos. Un bioartefacto es la modificación de organismos vivos mediante el trabajo humano por selección artificial, esto que estudió muy bien Darwin, lo que se conoce como selección artificial, que no es más que la intervención humana en la reproducción de plantas y animales para lograr acondicionarlas a las características que los humanos queremos. Y entonces la primera producción de bioartefactos sucedió en el Neolítico, fueron plantas y animales que se adaptaron a las condiciones que los humanos querían, y ese fue el nacimiento de la agricultura y la ganadería, que dio, por ejemplo, plantas como el maíz en Mesoamérica, que sigue siendo una de las plantas más maravillosas y más bioartefactuales. Entonces, cuando hay estos debates tremendos de si hay un maíz natural o no, pues ya no existe un maíz natural. Bueno, es el teocintle que está por ahí, el maíz silvestre, que casi ya no existe, y que realmente el maíz que se consume en el mundo, todo es bioartefactual. Pero esa fue la primera etapa del desarrollo de la bioartefactualidad, la domesticación por selección artificial de plantas y animales por métodos empíricos, porque no se conocía el mecanismo
de la modificación genética y se sabía que se lograban variedades adaptadas, no todas. Sabemos, por ejemplo, que solo pudimos domesticar unas cuantas especies de plantas y animales, por suerte, ¿no? Y que ahora esos animales, por ejemplo, son una enorme cantidad de mamíferos que existen en la naturaleza, en el mundo actual, pero que no son propiamente naturales. Cerdos, vacas, perros, gatos, ya no son animales que han mantenido, digamos, su linaje intacto. Y de hecho constituyen el 60% de los mamíferos que existen en la Tierra. Solamente el 20% de mamíferos son silvestres. El resto son nuestros animales domesticados para consumo y uso y nosotros mismos. Se calcula que hay más de 20,000 millones de cabezas de ganado en el mundo, más otras tantas de aves, y sabemos que más de 7,700 millones de seres humanos. Y esos, si nos damos cuenta, la población actual de, por lo menos de mamíferos y también de aves, son biartefactuales. Nosotros mismos también somos un producto biartefactual. Bueno, esa es la primera etapa. La segunda etapa comienza con el desarrollo de la ingeniería genética en el siglo XX y una modificación tecnológica, biotecnológica más rápida, consistente y, digamos, transformadora, que ha sido justamente la aparición de plantas y ahora de animales transgénicos y de modificaciones que ya se empiezan a proyectar para crear especies nuevas o a variedades de animales que no existían en la naturaleza, que no tienen antecedentes genéticos, y ya hay una posibilidad ahí, esto es lo que se conoce como transhumanismo, algunos habrán oído de eso, que es la idea de poder transformar la naturaleza humana biotecnológicamente y crear otras subespecies o transformar de una manera radical la especie humana que no tenga nada que ver con la especie silvestre, que pues, realmente nunca lo fuimos, sino somos también nosotros la principal especie bioartefactual. Ese es el planteamiento general. Y por eso el título trata de ser un poco provocador, como ustedes dijeron, y los que provienen de filosofía se acordarán del título de un libro de Franz Feyerabend que se llamaba Adiós a la razón. Entonces yo un poco jugando con ese título, Adiós a la naturaleza, porque es el proyecto biotecnológico actual, tratar de transformar la naturaleza radicalmente y acabar, digamos, con la etapa de la naturaleza silvestre, convertirla toda en naturaleza bioartefactual, en que creemos que podríamos reorganizar o recrear todas las especies que habitan la Tierra. Y eso es un sueño imposible en principio, ojalá sea imposible, pero que tiene una serie de consecuencias problemáticas y riesgosas. De hecho, ya lo estamos viviendo hoy en día de manera cotidiana, el hecho de que usted hablaba, por ejemplo, de transhumanismo. Hasta dónde la denominada naturaleza humana, y lo pongo, hay que ponerlo siempre entre comillas, ya no es la naturaleza humana, sino que ya incluso las personas estamos totalmente modificadas, no solo por la ingesta de transgénicos o la ingesta de productos ya no naturales. Ahora el debate en México está justamente en la prohibición de la comida chatarra, por ejemplo, o en los debates de que cuando comemos jamón ya no estamos comiendo jamón, o cuando comemos atún ya no estamos comiendo atún, sino que ya estamos comiendo algo totalmente diferente. Y si a eso le añadimos el hecho de que parte de la naturaleza humana es justamente o se forja en la relación con otros seres humanos, y hoy por hoy ya vamos casi ya para el año, hay que decirlo, donde la irrupción de una pandemia nos ha obligado a tratarnos como seres humanos mediante artefactos tecnológicos. Esto es, parece ser que la modificación de la naturaleza no solamente viene a raíz de una simple modificación genética o de estar modificando, sino de los usos y costumbres y maneras de relacionarnos cada vez más mediante tecnología. Una tecnología que todavía no sabemos las consecuencias que esto va a derivar. Esta es la gran crisis o la gran incógnita, por ejemplo, que atraviesa el sistema educativo, en donde la educación ya está mediada por artefactos tecnológicos y que necesariamente esto va a tener una forma de comprensión de lo que son las relaciones humanas. ¿Qué pensaría sobre este último punto, doctor Linares? Bueno, sí, lo que podemos decir, como decías hace un momento, los seres humanos también somos biartefactuales, es decir, nosotros mismos hemos intervenido en nuestra naturaleza biológica desde hace mucho tiempo.
simplemente la dieta ha empezado a modificar. Ahora bien, esto se ha acelerado, por supuesto, con la introducción de muchos aditivos químicos, el uso de vacunas y la toxicidad a la que estamos expuestos en la vida moderna. Esto ha ido acelerando esas modificaciones y alterando más nuestra naturaleza biológica. Sin embargo, podríamos decir que hasta el momento, digamos, la composición biológica genética de la especie humana no ha sido alterada radicalmente. Seguimos siendo los mismos de siempre y al menos la especie Homo sapiens tiene una gran consistencia genética porque proviene de grupos pequeños y con digamos, una estructura genética bastante estable, aunque enormemente diversa, por supuesto, en la medida en que fue creciendo la población mundial. Eso permite la reproducción sexual, la enorme diversidad. Entonces, por un lado, tenemos todavía, no traspasado muchos de los límites más importantes, por eso podemos morir fácilmente por un virus nuevo. Todos tenemos unos límites muy claros, aunque, por ejemplo, la duración de la vida humana se ha ido extendiendo cada vez más. Hay un límite infranqueable, que ahora se calcula alrededor de los 120 años, ¿no? Se puede que haya alguien que viva más de 120 años, pero será muy excepcional y en condiciones muy extraordinarias. O sea, esto es un límite biológico que no nos puede traspasar, claramente. Otra es, por ejemplo, que no podemos respirar en el agua, aunque muchos quisieran vivir en el agua en todos los sentidos que esto implica, pero no podemos hacerlo, o no podemos volar, o no podemos en realidad superar ciertos límites de fuerza, de velocidad o de resistencia, ¿no? Aunque haya mucha variabilidad, hay unos patrones que no superan. Entonces podemos decir que biológicamente la naturaleza humana sí es compacta y tiene todavía esos límites que se desarrollaron evolutivamente. Por otro lado, sí, nosotros, las últimas por lo menos 3, 4 generaciones de humanos, hemos vivido en ambientes cada vez más tóxicos, más expuestos a muchos tipos de productos químicos, a toxicidades, que han ido modificando ello. Hoy leía una nota, por ejemplo, en el diario El País, sobre la alteración de los ciclos circadianos, ¿no? Que hemos convertido en un circo. O sea, creemos que podemos alterar como sea y que podemos no dormir, que muchos hemos tenido desvelos todo el tiempo y hay gente que tiene trabajos nocturnos o que la vida nocturna de fin de semana, toda la gente joven puede ser algo que hacemos sin consecuencias. La verdad es que no, tiene consecuencias graves porque a la naturaleza humana ahí sí tiene todavía esos patrones limitantes, y cuando jugamos con los ciclos circadianos y no dormimos lo suficiente o no respondemos a la luz solar, pues vamos a tener problemas de salud graves. Y eso es lo que se está padeciendo ahora. Probablemente el aumento también de problemas neurológicos tenga que ver con eso. Es una de las hipótesis. No solamente por la mayor edad a la que las personas en los países más desarrollados llegan, sino porque hemos alterado los ciclos naturales de sueño. Ahora bien, entonces se está proponiendo ya, y hay varios proyectos que se están desarrollando para modificar de manera tecnológica, sobre todo de manera biotecnológica, mediante modificaciones genéticas, esa naturaleza humana en las condiciones en que se desarrolla nuestro cerebro, nuestra resistencia física, la capacidad de oxigenación, y muchos piensan que serían más importantes las alteraciones o modificaciones cognitivas, ¿no? Tener más memoria, tener una capacidad mayor de procesamiento de información, qué sé yo. Están haciendo algunos experimentos que podrían ser interesantes, pero podrían tener resultados riesgosos, ¿no? Y la propuesta es eso, que algún día traspasemos los confines de la naturaleza humana, porque no los hemos traspasado todavía. La hemos alterado y forzado, y simplemente la extensión de la vida podría ser un indicador. Hay autores como el famoso Ovid de Grey, que piensa que se puede extender la duración de la vida humana hasta llegar a un promedio de 150 años. Cree que con la medicina y la biotecnología actual podríamos llegar a tener humanos de 150 años. Y mucha gente cree que eso es bueno. La verdad, yo no pienso que sea una buena idea. Imagínense cómo se alteraría la vida social si de verdad hubiera una generación de personas en algunos países, obviamente no puede ser para todos, que llegaran a vivir en promedio 150 años, ¿no? Es un ciclo 3 veces más largo que el normal. Los seres humanos en realidad estamos, digamos, configurados para vivir no más de 50, 60 años. Uno que llega a los 50 como yo, pues ya estás bastante
bastante deteriorado fisiológicamente. Y hacemos muchos trucos, ¿no? La gente se pone cremas, se hace cirugías, todo es estético, pero en realidad no hemos podido rebasar las barreras del deterioro, por ejemplo, neuronal y pues, del envejecimiento natural de nuestros cuerpos, que tiene un sentido biológico humano muy profundo y que debemos aceptar pues, la mortalidad que es inherente a todo ser vivo. Bueno, entre los viejos sueños de la humanidad está el tratar de desafiar eso y extender lo más que se pueda la vida humana, y algunos piensan en tratar de eliminar la muerte y convertirla verdaderamente en un accidente. Eso sería ya el extremo. Sí, claro, la tentación de la fuente de la eterna juventud o la famosa intención de vivir por la eternidad, y bueno, de aquí hay un montón de literatura al respecto, y parece ser que esta es justamente la gran tentación de la biotecnología en la actualidad, no solamente a nivel de mera cultura. Por ahí Lipovetsky hablaba sobre este imperio de lo efímero, en donde justamente la juventud es lo que cuenta, y por lo tanto hay que hacer todos los mecanismos y todos los artilugios para vernos eternamente jóvenes y eternamente bellos. Pero creo que aquí el riesgo, y creo que ahí me gustaría detenerme un poco en algo que comentaste, doctor Enrique, que me parece central, que es la ética de la investigación científica en el ámbito de la modificación de la manera en que los seres humanos nos hemos desarrollado. De hecho, no sé si tú recordarás, bueno, de hecho lo recuerdas con toda seguridad, este gran escándalo de este científico en China que modificó genéticamente unas gemelas, y que esta modificación fue justamente para ser más resistentes a ciertas enfermedades como el VIH, pero que se ignora justamente las consecuencias de este tipo de modificaciones que pueda llegar a corto o a largo plazo. ¿Consideras entonces que el asunto del bioartefacto o de los bioartefactos, si bien es un hecho, como bien lo has indicado, aparece desde años ancestrales y ha acompañado a la historia de la humanidad, perdón por la expresión, de una manera natural, ¿no? Hoy el riesgo que representa en términos éticos ese gran salto cualitativo, cuantitativo, a nivel de la modificación ya no solamente de las especies que comemos, los cerdos transgénicos, el maíz transgénico, vaya, toda esta modificación genética para en menor tiempo obtener mayor resultados, la polémica actual del uso de agroquímicos tóxicos para la producción de alimentos en el país, pero que ahora nos enfrentamos con una realidad todavía mayor, que es el establecimiento de un eventual mundo feliz. Claro, este mundo feliz es de carácter elitista, es de carácter de las grandes élites, y que trae por consecuencia criterios y desventajas de carácter ético para el resto de la humanidad a nivel global. Sí, ya señalaste uno de los problemas principales, que es el de la justicia. Porque estas tecnologías, como ahora mismo sucede, el acceso a las tecnologías médicas es tan desigual que prácticamente yo siempre pongo esta idea, ¿no? Que llegara un antropólogo marciano, un antropólogo extraterrestre, pensaría que realmente hay diversas especies o subespecies humanas. ¿Por qué unos viven en promedio 70 y otros viven 50 y otros no se enferman y se mueren de una enfermedad estomacal y otros pueden resistir un cáncer, ¿no? Y tiene que ver con el acceso a las tecnologías médicas? Esto ya ha generado una enorme desigualdad. Entonces, estos proyectos de transformación biotecnológica ya de carácter transhumanista serían muy difíciles de lograr para todo el mundo, obviamente, y porque tienen además altos costos económicos. Por tanto, es esperable que solo sean para una minoría elitista, ¿no? Que quiera acceder a ello. Y claro, cuando se propone como idea, ¿quién no quisiera ser inmune a enfermedades? ¿Quién no querría ahorita recibir una mutación, digamos, una prótesis biotecnológica para ser inmune al COVID, ¿no? Y realmente sentirse totalmente superior. Algunos sí piensan que sería bueno vivir mucho más años, yo no lo creo, ¿no? O quién no quisiera ser más inteligente y con capacidades cognitivas mayores, o poder sosegar a voluntad sus impulsos y sus emociones, que muchas veces nos atrapan, nos ciegan, nos provocan sufrimiento, ¿no? Por supuesto que las emociones nos permiten interactuar, pero tienen muchas veces más efectos negativos que positivos. Y esa es nuestra naturaleza. Entonces, partiendo de la idea de que nosotros nos hemos domesticado a nosotros mismos, esa ha sido la realidad,
estamos en un umbral en que esa transformación biotecnológica podría ser de mayor alcance, ¿no? Y provocar un corte en la historia, un antes y un después, para generar pues nuevas modalidades de individuos que probablemente se convirtieran en otra especie. Pero eso sería muy paulatino y no podría ser muy masivo, hasta donde vemos, ¿no? Y lo que generaría en realidad es un problema de enorme desigualdad de inequidad y la creación, digamos, de una especie de castas o de una nueva jerarquía social con personas que sí fueran inmunes a algunas enfermedades o tuvieran, digamos, superpoderes, ¿no? Simplemente por tener más resistencia biológica a la toxicidad. Entonces, ¿a quién no le gustaría que le ofrecieran un kit, digamos, ¿no? Tecnológico al costo que fuera para no desarrollar cáncer o para encapsular tumores cancerígenos en caso de que así fuera, como les sucede a los tiburones, o para tener superpoderes o para ser inmune a algunos virus y bacterias, ¿no? Pues es como el sueño de esta protección inmunológica, que es también una idea muy arraigada en la historia de la humanidad. Peter Sloterdijk habla en esferas, ¿no? Esta idea de la esfera es inmunológica, es protectora, y siempre los humanos hemos querido vivir en estas esferas protectoras, porque realmente vivimos en una así, desde que fuimos concebidos en el útero de nuestras madres. Nadie, aún la gente que ha nacido por reproducción asistida, todo el mundo hemos crecido en un útero y fuimos expulsados de él. Hasta el momento no existen úteros artificiales, digamos, o una producción artificial como se plantea en el mundo feliz de Huxley, ¿no? Y todos fuimos expulsados de esa esfera protectora y quisiéramos vivir así, protegidos del resto de la naturaleza, que en efecto es amenazante muchas veces, y que quisiéramos vivir en un mundo totalmente construido por nosotros, al margen de la naturaleza, ven, esto es como la metáfora, y sostenerlo todo el tiempo para ser inmunes. Y la verdad es que esos proyectos han fracasado todo el tiempo. La realidad es que somos interdependientes con el resto de la naturaleza y que más nos valdría tener una relación adecuada con las demás plantas y animales y entendernos como seres naturales. Entonces, una de las digamos, moralejas, si quieren, de esta historia es que, y trato de plantearlo en el libro, es que debemos reconocernos y aceptarnos como animales, como seres biológicos, como parte de una naturaleza, y que además tenemos nuestras propias características. Y por otro lado, un proceso civilizatorio que no podemos desandar fácilmente, que ya echado a andar, tenemos que buscar cómo equilibrarlo. Entonces, el dilema de si podemos decir adiós a la naturaleza de una vez, pues queda ahí planteado para todos. Primero, si realmente es eso factible, y segundo, si es deseable, y tercero, si no lo es, entonces qué actitud debemos tomar para con nosotros mismos y para reequilibrar nuestros entornos sociotécnicos, el mundo tecnológico en el que hemos creado, en el que vivimos hoy en día la gran mayoría de los seres humanos, para tratar de equilibrar estas fuerzas, estos procesos y digamos, lograr tener una vida mucho más sosegada y una conciencia más clara de la naturaleza. Por otro lado, déjame decir otra cosa. Es posible iniciar todos estos proyectos biotecnológicos gracias a que el conocimiento en las ciencias de la vida ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. La paradoja es que mientras más conocemos de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza de los seres vivos, de los organismos vivos, de su estructura genética, morfológica, epigenética, etcétera, más queremos transformarlo. Esto es una paradoja tremenda, ¿no? Mientras menos conocíamos, más nos adaptamos. Mientras más conocemos, queremos cambiar esto, como que no nos satisface. Y ahí está la tesis que planteaba Ortega y Gasset. Estamos en una contradicción constantemente. Somos parte de la naturaleza, pero queremos transformarla. No nos reconocemos cabalmente como animales que somos, como animales mamíferos, primates, con una capacidad cognitiva aparentemente superior a las de otras especies, pero al mismo tiempo queremos transformarla, porque no nos satisface. Y en el fondo quizás no sea más que la trampa de nuestra propia naturaleza deseante. La naturaleza humana es inacabada, deseante, inconforme y profundamente sesgada por sus ilusiones o sus engaños, ¿no? Si algo caracteriza a los seres humanos, a diferencia de otros primates, es que
que nos engañamos fácilmente. No solo que podemos engañar a los demás, sino que nos engañamos a nosotros mismos con una facilidad increíble. De acuerdo. Maravilloso texto, doctor. Adiós a la naturaleza, publicado por Plaza y Valdés en coedición con Dilemata. Un texto que todos, que todas debemos de tener acceso, que despierta un juicio crítico, que despierta dudas, que despierta incertidumbre. Y vaya, esa incertidumbre que hoy por hoy parece ser que es lo que campea. La verdad, un reconocimiento profundo a estas ideas de terreno filosófico, pero con gran alcance en el terreno de la bioética, y por supuesto que no está cerrado justamente a los bioeticistas, sino a todos los campos sociales y a las ciencias y a las humanidades. Doctora Netza. Sí, efectivamente, porque no son fenómenos aislados, o sea, y quizás aquí la aportación de esta obra, que a mí me parece la más capital, es también aprender a tener precaución con los riesgos, porque no son fenómenos que llegan así como que lineales y siempre en sentido de beneficencia o de alguna aportación útil a la sociedad. Desgraciadamente vienen en un combo, en un paquete donde está incluido también los riesgos de las ideologías, de la politización de ciertas ideologías. Y simplemente por hacer mención de el humanismo evolutivo, que fue el que le dio mucho sustento, por no decir casi todo el sustento, nada menos que al nazismo y al fascismo, en este afán de mejorar efectivamente la naturaleza humana, la condición humana, pero en términos de una raza superior y todas las demás como que o sea, inferiores. Entonces, este tipo de obras a mí me parece que se vuelven una aportación capital, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, no solo por comprender el fenómeno en su devenir antropológico histórico, sino también en irnos educando o seguir poniendo el dedo ahí en el punto de la I por los riesgos, por los peligros, porque desgraciadamente no son fenómenos aislados. Y esta, digamos, como tercera natura ya creada a partir de la tecnología, que creo que es el distintivo, que ya es la tercera natura creada por el propio humano, nos representa riesgos y peligros como nunca antes nos los había representado las otras etapas. Si bien es cierto, hace 30,000 años fue el salto cuántico de animales que es la famosa revolución cognitiva, pero creo que desde que dimos ese salto no hemos parado, y lejos de ir creando líneas de mayor seguridad para el humano, hemos ido construyendo líneas de mayores posibilidades, pero también de mayores riesgos. Y ahí es donde estas aportaciones, estas reflexiones con la profundidad que el doctor Linares está haciendo en este fenómeno son exactamente las aportaciones que necesitamos para que, como nos decía la doctora Lisbeth Sagols, el ciudadano de la calle estemos también con actitud crítica y alerta precisamente a los riesgos y los peligros. Biocultores, adiós a la naturaleza, por Plaza y Valdés, una lectura no solo recomendable, sino, en mi opinión, necesaria, muy necesaria. Doctor Linares, pues lo invitamos a que nos acompañe para terminar la emisión del día de hoy, si nos hace el favor. Y Pepe, claro, pues pasamos a las noticias, antes de que se nos agote el tiempo. Les comento que el 4 de agosto en ONU Noticias salió publicado que se ratificó el Convenio Internacional sobre las peores formas de trabajo infantil, el cual fue ratificado de forma unánime por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. La importancia de la ratificación de este convenio consiste en que
ya se va a poder otorgar protección jurídica frente a esta situación de las peores formas de trabajo infantil, que yo creo que no necesitamos mucha imaginación para imaginarlas, pero que se las reducen a tres conceptos: la esclavitud, la explotación sexual y el utilizar a niños en conflictos armados. Entonces, pues esto abona bastante a toda la problemática también que representan los niños como el gran pendiente en materia de derechos humanos, y la ratificación de este convenio fortalece los otros dos convenios ratificados, el 182 y 138, que fueron los que permitieron ya delimitar la edad mínima para trabajar, que la establecieron en 15 años en adelante. Entonces, pues, una buena noticia en medio de todo el caos que todavía está representando la pandemia actual, pero finalmente se crea el instrumento de protección jurídica contra las peores formas o las peores formas de trabajo infantil. Pepe. El micrófono. Pepe. Sí, creo que nosotros como sociedad tenemos una gran deuda con nuestra niñez. Una niñez que ha sido ninguneada, que ha sido sobajada en todos sus derechos a nivel internacional, no solamente en el ámbito del trabajo y de la explotación laboral, sino incluso desde el punto de vista de cómo hemos cambiado los ideales de la niñez, en donde, por ejemplo, es lamentable en el caso mexicano, si observamos sobre todo este fenómeno en algunos estados del sur y del norte del país, donde la idea del niño es justamente posicionarse como sicario, cosas de este tipo. Vaya, creo que el desprecio por la niñez, por su educación, ha dado como resultado múltiples formas de explotación, y yo digo, lo que es peor, el que los propios niños vean en un futuro próximo de éxito modelos y situaciones de vida nada deseables. Desde esta misma perspectiva, y creo que aquí es un debate que todavía va a dar mucho de aquí en adelante por hablar, es que en días pasados en el estado de Oaxaca, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con una mayoría calificada la reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad. Esta es una reforma al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos y de las Niñas y de los Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca, aprobada por 31 votos y que ha sido fuertemente y ha recibido todo el aval, por ejemplo, de la UNICEF y de organizaciones en todo el mundo. Claro, esto ha dado como resultado, ya incluso el día de hoy la noticia es que la propia Ciudad de México también ya está poniendo sobre la mesa este tipo de situación. Creo que falta mucho por defender, falta mucho por trabajar en la salud, en el desarrollo integral de los niños y de las niñas a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. ¿Cómo ve este tipo de situación, doctor Jorge Linares? Bueno, con respecto a la segunda nota, sí, en algunos casos, digamos, una prohibición, una restricción legal puede tener efecto positivo. Lo vimos, por ejemplo, uno de los casos más felices ha sido la prohibición de fumar en espacios públicos, ¿no? Que uno ve en las películas, o no se acuerda, los que ya no somos jovencitos, la gente fumaba en hospitales, los médicos te fumaban en la cara en la consulta, se fumaba en aviones, y eso dejó de existir para fortuna de todos nosotros, con restricciones legales que fueron útiles. Pero no siempre son adecuadas las restricciones. Entonces, yo la verdad no confiaría mucho en una prohibición de venta de ese tipo de productos porque puede generar un mercado ilícito, porque es difícil de controlar desde el punto de vista práctico, digamos, y como en México, pues muchas prohibiciones generan corrupción. Yo creo que la solución a esto es tratar de establecer normativas desde el punto de vista productivo para que las empresas que producen este tipo de alimentos procesados empiecen a modificar los componentes, ¿no? Simplemente, si se trata entonces de mejorar la dieta de los mexicanos,
Simplemente todos los productos procesados con un montón de aditivos químicos y con exceso de azúcar, debería haber una normativa que los obligara a no utilizar tanto azúcar, ¿no? Simplemente piensen en otra vez, compraron un helado, ¿no? Tienen un exceso de azúcar absolutamente increíble, impresionante, igual que los refrescos. Si se empezaran a producir con poca azúcar o con azúcar no tan procesada químicamente, sí sería un efecto benéfico y pues espera que los productores mismos lo hagan por propia voluntad y se ve que no quieren hacerlo, entonces ahí sí cambian normativas productivas, podrían ser mucho más eficientes que dejar el producto tal cual, igual de nocivo, y simplemente prohibirlo, ¿no? Claro. La pena va hacia el consumidor y no hacia quien lo produce, pues, ¿no? Sí, esa parece ser la parte contradictoria del asunto. Exacto, es como la política de drogas. Se ha penalizado durante mucho tiempo y encarcelado a los pequeños consumidores o pequeños vendedores en la última cadena y no a los productores y a los traficantes, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la solución real, un acuerdo con las empresas que producen esos alimentos procesados, para que no fueran tan chatarra y que fueran mucho menos dañinos. Hay cosas que no se pueden, como el caso de los cigarrillos, ¿no? Por más que se quiera, digamos, hacerlos menos perjudiciales, pues el problema está en la planta misma y en la nicotina, ¿no? A menos que se hicieran cigarrillos de otra cosa. Y en el caso de ciertos productos que a todo el mundo gustan, que están saturados de grasas saturadas, de harinas refinadas, de exceso de aditivos químicos y de azúcar, pues tendrán que modificarse. Y sí es posible, con tal de preservar, digamos, el sabor o la experiencia psicológica del sabor. Y la verdad es que mucha gente se ha vuelto adicta a consumir esto, ¿no? O sea, hay muchos estudios, ¿no?, que hablan como obviamente sí genera una dependencia el exceso de azúcar y de harina refinada, y eso es lo que hay que cambiar en la dieta. Ese tipo de adicciones silenciosas. Doctora Netza. Sí, es que el punto medular está un poco en lo que comentó el doctor Linares. O sea, es cambiar el modelo económico, porque las empresas cargan estos productos de azúcares, etcétera, porque son adictivos. O sea, te empiezan a generar una adicción. Pero el punto es que, a diferencia del cigarrillo, este es alimento o una especie de alimento. Entonces, mucha gente, muchos niños lo utilizan, incluso es el desayuno del día o el lunch del día. Entonces, ahí es donde las empresas también tienen que entender que o entran en el ámbito de la corrupción y del piraterío y ver para sostenerse o subsistir económicamente, o hacen una transformación de su modelo económico para simplemente seguir siendo sustentables, o sea, seguir siendo rentables, mejor dicho, pero con un producto alimenticio que tenga menos impacto en la salud de la población. Creo que por ahí van a tener que moverle. He visto, por ejemplo, ahora se producen frituras de amaranto con chile. Sí. Y son ricos. Claro, la fritura en sí misma, el aceite frito, pues ya hay un problema, pero por lo menos ese sí es nutritivo, es amaranto, no tiene aditivos químicos, tiene chile de verdad. Exacto. Y eso se puede producir industrialmente. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque nadie los ha obligado. Exacto. Y porque no existen normativas en el país para regular los productos. Ahí es donde tendrá que entrar incluso COFEPRIS. Ya sé que no son medicamentos ni nada de esto, pero todo tipo de producto que incida en el cuerpo humano, que tiene la salud, debería ser regulado por la Secretaría de Salud. Sí, ahí sí se pueden cambiar normativas. Yo creo que le falta esta historia. Yo creo que después de la prohibición va a venir la negociación, y ahí es donde se tiene que incidir en este cambio de modelo económico, como y también el desarrollo de una política pública que regule qué tipo de alimento finalmente llega, pues, en general a todo el mundo, o sea, niños y población en general. Bueno, como siempre, siempre que tenemos un invitado, se convierte en un festín bioético, se nos va el tiempo como agua.
Entonces, pues, Pepe, ya se nos acabó, para variar, se nos acabó el tiempo, pero un placer, un verdadero placer tener aquí al doctor Linares, que los filósofos de verdad son excelsos, o sea, con poco nos dicen muchísimo y nos dejan aquí pensando. Doctor Linares, como última intervención, ¿qué pregunta o qué cuestionamiento nos deja usted como tarea, como pendiente para nosotros simplemente seguir reflexionando, seguir pensando? ¿Qué pregunta o qué premisa o cuestionamiento nos dejaría usted? Bueno, yo creo que hay que reconocernos y aceptar nuestra condición natural, nuestra condición de seres biológicos, de animales, entenderla porque no hemos entendido muy bien cómo somos como especie biológica, y enseguida de eso tratar de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestros alcances, individual y colectivamente, para poder reequilibrar el mundo técnico en el que vivimos actualmente con respecto al resto de la naturaleza, al resto de especies y de ecosistemas, porque ahí es donde está el problema grave. Ahora sabemos muy bien que la aparición de un virus nuevo, que se ha vuelto pandémico, tiene que ver con una mala intervención en los ecosistemas, ¿no? De haber tocado, en todo caso, ecosistemas, de haber ha hecho que saltaran virus que no deben haber saltado a los humanos si no hubiéramos intervenido de manera inadecuada en los ambientes o utilizado animales que ni siquiera habíamos domesticado bien, ¿no? Entonces, creo que ahí es una enseñanza muy clara. Debemos tener mucho cuidado, en efecto, como señalaba Cruz, con nuestras intervenciones técnicas, y entender que somos dependientes del resto de la naturaleza y que tenemos que vivir en cierta armonía que hemos perdido, por lo menos en la modernidad, al menos en los últimos 100 años. Y al mismo tiempo seguir entendiendo nuestra naturaleza, que no ha dejado de ser la misma de hace millones de años. Muy bien, doctor. Excelente. Muchísimas gracias. Pepe, nos despedimos, por favor. Muchas gracias al doctor Jorge Linares nuevamente. Estamos muy contentos de estar el día de hoy acompañándonos, porque las noticias en el ámbito de la ética, la bioética, merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, biocultores, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima.